Vamos con noticias de la economía. El Banco Central informó que la actividad económica medida en el IMACEC creció un 1,1% en diciembre, una cifra que supera todos los pronósticos que se habían hecho. Para hablar de este tema, que se viene para adelante, nos acompaña Alejandro Ursúa, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gratamente sorprendido con este IMACEC. Buena noticia. Buena noticia. Buena noticia porque, para que nos vean en la casa, las proyecciones eran entre una baja de 0,5, 0,8 hasta un 1%. Finalmente se da vuelta la situación y muestra y da un respiro, porque evidentemente muchos dicen que es una buena noticia. Algunos dicen, bueno, los agureros que hablaban de que esto se iba a caer por culpa del estallido social, parece que se equivocaron, pero claramente son datos que si uno va desagregando, también tiene que ir viendo qué va pasando de aquí, enero, febrero, lo que sea. Exacto, lo primero que nada es una buena noticia. De hecho, el informe de expectativa económica hablaba de un 1 en promedio dentro de la encuesta de expectativa económica del Banco Central, que es la que hace, ¿no es cierto?, a la gente rubro mes a mes con respecto al desempeño. Y bueno, la otra buena noticia es que con esto se corta esta racha de poder llegar a una recesión técnica. Hay que recordar que... ¿Se acabó ese concepto? Sí, lo que pasa es que acuerda que para hablar de recesión técnica tenemos que hablar de al menos 2 trimestres con índice mensual de actividad económica negativo. Claro. Entonces, en este caso ya este 1,1 de diciembre borraría, ¿no es cierto?, un mal accionar de octubre y noviembre. Se va a cumplir el último trimestre negativo. Exactamente. Y con eso, ¿no es cierto?, rompemos estos nubarrones de amenaza de efectivamente poseer una recesión técnica. Lo que sí, como dices tú, cuando empezamos a digregar la información nos damos cuenta que prácticamente lo que salva a la economía chilena durante el mes de diciembre fue el crecimiento o el desempeño del sector minero, que tuvo un incremento de un 3,7%, que viene a ser el segundo más grande después del 5,6% que tuvo en agosto, pero este 3,7% de alguna manera también hay que considerarlo, que además el rubro minero no solamente es lo que generan ellos, sino que también tracciona otras áreas de la economía que obviamente se ven beneficiadas con estos procesos. El primer gran indicador, solamente el rubro minero es aproximadamente un 10% de la producción, ¿no es cierto?, que tenemos a nivel nacional. Por ende, un 3,7 es una tremenda cifra que hace que automáticamente se mejoren importantemente los números. De hecho, tengo aquí un pequeño dato. Por ejemplo, hay acciones derivadas de la economía. Por ejemplo, tenemos el incremento de maquinaria y equipo, habla un crecimiento de un 31,5%. Tenemos la fabricación de equipos de metal, ¿no es cierto?, principalmente para la minería de un 11,1%. Y tenemos, ¿no es cierto?, que el comercio mayorista, si bien tuvo un crecimiento de 0,6%, tuvo un 10,5% solamente el crecimiento mayorista de este tipo de insumos. Por ende, se genera, ¿no es cierto?, un círculo virtuoso que de alguna manera me ayuda a traccionar a la economía para tener esta buena Alejandro, cifra. a ver, todo o muchos son a veces generales después de la guerra. Las proyecciones negativas, escenarios sombríos, uso el mismo concepto que usó el presidente del Banco Central, lo pusieron arriba de la mesa el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no cualquier economista, no cualquier agorero, o sea, eran las máximas representantes de la economía. ¿Fueron demasiado pesimistas? ¿El escenario quizás en ese entonces daba para tener este pesimismo? ¿O fue nuestra economía resiliente? ¿O sencillamente qué pasó para que los pronósticos no se cumplieran? Esos pronósticos que eran catastrofistas. Yo creo, comparto contigo, súper fácil ser técnico con el diario El Lunes. O sea, que ya estamos mirando por el espejo retrovisor lo que pasó. Yo creo que hay varios elementos que tenemos que considerar como potentes. Primero que nada, que prácticamente el mes de diciembre fue un mes prácticamente normal, ¿no es cierto?, en donde se recuperó importantemente el orden público. Los actos de violencia, ¿no es cierto?, disminuyeron prácticamente en su totalidad, y eso también permitió que se fuera reactivando la economía dentro de la generalidad, y fuimos tomando, ¿no es cierto?, un cierto nivel de normalidad con respecto a los sistemas de trabajo, los horarios de trabajo, etc. Hay que tener claro además que muchas veces cuando estamos analizando lo que pasó con el estallido social, hay que hacer una gran diferencia con lo que pasa con el resto de las crisis. Generalmente cuando hablamos de una crisis subprime, de una crisis asiática... Esto es un choque interno. Es un choque interno. Y principalmente cuando hablamos de estas crisis, hablamos principalmente de que hay una afectación importante a la demanda, a la capacidad de traccionar demandas de productos, mientras que este choque interno, principalmente apalancado por hechos de violencia, por saqueos, por quemas de puntos de venta, automáticamente estoy afectando la oferta. O sea, había gente con capacidad adquisitiva, con ganas de comprar, pero no había lugares donde comprarlo. Y obviamente o no había un horario compatible con mi trabajo, más lugar donde yo realizar actividades. Por ende también es el primer elemento, en donde ya automáticamente elimino este factor de
de dificultad para llegar a la oferta y automáticamente este tema también tiende un poquito a distenderse. Yo creo o sea, en Chile, si seguimos teniendo un funcionamiento económico alejado, ¿no es cierto?, de la violencia, estas cifras deberían también empezar a mantenerse. Yo creo efectivamente, al igual que tú, Andrés, que ha sido una economía que ha sido bastante resiliente, que ha aguantado bien, pero también creo que estimase que un poquito, si yo le saco el factor minero, seguiríamos también con efecto negativo. Entonces, y el día hábil de más, que siempre influye algo. Y hoy día estamos lamentablemente poniéndonos contentos con un crecimiento de un 1%. Entonces, cuando antes, siempre la música depende del contexto. Exactamente. Siempre regábamos vestidura antes por malas cifras y hoy día un buen crecimiento, estamos todos contentos como un 1,1% y inclusive hablamos de una baja del dólar de casi 13 pesos, ¿no es cierto?, por el buen comportamiento de los mercados en Chile. Entonces, es una noticia que está aún yo diría que es una noticia en desarrollo. Sí. Y en lo práctico, Alejandro, también hay un punto para ponerlo en contexto, solamente en los números, porque ya con este dato la economía chilena habría crecido en 2019 un 1,2%, que es el más bajo desde el 2009. Plena crisis subprime, cuando se creció a un 1,6%. Faltan las cuentas nacionales del Banco Central para ya ratificar eso, pero evidentemente si se cumple ese 1,2% de crecimiento durante todo el año, no se le puede echar, obviamente, la culpa al estallido social, uno que parte en octubre. Ya la economía chilena había estado muy lento el primer semestre y con albores, con algunas, digamos, brotes verdes, como se decía en su minuto, pero que claramente... conceptos, Nicolás Frial. Son conceptos que a algunos les costaron críticas ardorosas. No lo inventé yo. Ya. A ver, yo creo que teníamos una economía que se venía recuperando de una manera importante, había tenido un buen tranco de crecimiento en la segunda mitad del año y se esperaba que eso continuase. Y tenemos, ¿no es cierto?, contracciones superiores a un 3% durante octubre y noviembre, que obviamente borraron cualquier tipo de mejores cifras durante el año 2019. Siempre es importante tener sobre la mesa que la economía, ¿no es cierto?, de un país descansa en tres grandes pilares en términos internos, que son las certezas tributarias, las certezas laborales y las certezas jurídicas. Y en este caso en Chile estamos de alguna manera moviendo estas tres aristas de una manera constante. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que la semana pasada el ministro Briones, antes de tomar vacaciones, salió muy contento porque había logrado, ¿no es cierto?, sortear, ¿no es cierto?, la instancia legislativa de una nueva reforma tributaria. Venimos hablando de reformas tributarias desde el primer gobierno del presidente de Piñera, ¿no es cierto? Y este gobierno, el presidente Piñera habló de una reforma, un ajuste, y posteriormente venimos con la reforma tributaria. Entonces, tenemos un pilar ahí, que es el factor impositivo. Tenemos un segundo pilar, que es el tema laboral. Vivimos con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet una reforma laboral profunda, ¿no es cierto? Y ahora estamos hablando nuevamente del recorte de las 40 horas como jornada laboral y también tenemos el incremento de la reforma de pensiones en donde estamos incrementando un 6%, ¿no es cierto?, la cotización individual o de pensiones, ¿no es cierto?, que de alguna manera todavía no sabemos qué lado cae. Veo en tus palabras un poco recojo cierta crítica en que se está cargando mucho la mochila, ¿a tu juicio? No, creo que son elementos que de alguna manera, para redondear la idea, Andrés, me falta el tema también del proceso constituyente, ¿no es cierto?, que de alguna manera también me empieza a borrar certezas jurídicas que podría borrarme algunas certezas jurídicas que tenía con antelación. Entonces, estos elementos son factores de incertidumbre. Y obviamente la incertidumbre es el peor enemigo que podemos tener en la economía. Hay que recordar que la economía, yo lo digo hasta el cansancio, es una ciencia social. Pero es este tipo de, perdón, que te interrumpa, Alejandro, ¿es este tipo de discusión o el hecho de que no haya un piso? El hecho que cuando existe un piso de discusión, estos van a ser los puntos. Más allá el piso sea A, B o C, eso te genera una cierta certidumbre y desde ahí es el punto de partida. O es el hecho de que este tipo de discusión es la que se está llevando a cabo con este tipo de reformas que el mercado lo lee mal, que es distinto los dos puntos. O sea, yo creo que de alguna manera, a ver, la reforma tributaria tiene un grado de certidumbre bastante cercano en el proceso de la integración de la parte, ¿no es cierto?, de la empresa, qué sé yo. Pero en general, el tema de las 40 horas es distinto a hablarlo con una economía bullante, creciendo a buenas tasas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le quito, ¿no es cierto?, estas 5 horas de jornada? El problema es que nunca se habla tampoco cuando la cosa va bien. Sí, bueno, pero digamos que finalmente al mercado, hablando del mercado como este ente, los cambios no les gusta. No les acomoda los cambios. Y eso es justamente lo que se critica en este estallido social. Generalmente no le acomodan los cambios. En general son cambios también que estamos haciendo por críticas. También generalmente los generamos en un momento asincrónico, no cuando verdaderamente la ciudadanía lo está pidiendo. De hecho, yo creo que por eso tenemos también un tan bajo grado de representatividad por parte de las autoridades, ¿no es cierto?, tanto el Parlamento y cifras de desaprobación.
pero además son los factores que me empiezan a minar un buen crecimiento. Y como yo te decía, la economía es una ciencia social, por ende, si uno ve el comportamiento de los consumos, por ejemplo, de productos duraderos, ¿vale? Decir, no sé, desde temas muy triviales como comprarme un nuevo refrigerador. Bienes durables. Bienes durables, ¿cierto? Renovar mi juego living. Automáticamente la gente va postergando esta edición de Están en su nivel más bajo en 10 años. Exactamente. Y si eso lo agregamos, ¿no es cierto? Por otro lado, yo lo llevo a ese nivel de inversión, también el inversionista dice, ojo, yo prefiero restarme, no porque sea un tema ideológico que yo quiera, ¿no es cierto?, en este caso puntualmente, atacar o con este tema darle un veto de censura o de castigo a un gobierno de turno, sino que simplemente dice, yo no sé, raya para la suma, cuánto, haciéndola súper sencillo, la cuenta de la vieja, cuál va a ser el monto final que me va a quedar a mi utilidad. Entonces muchas veces la gente dice, yo prefiero restarme una inversión primaria hasta tener claro cuál va a ser la condicionante en las cuales yo voy a jugar, cuáles van a ser las nuevas redes de juego. Y eso en Chile lamentablemente lo venimos pateando hace muchos años. Alejandro, enero. ¿Cómo se ve en enero a tu juicio en términos de números? Enero que ya está jugado y estos primeros meses, ¿debiéramos ya jugar con números más positivos, enteramente en azul? Porque la discusión ya con este diciembre a uno se le genera más certeza respecto a los números que se pueden empezar a conjugar de aquí, por lo menos, a ver, nunca se sabe lo que va a pasar, sobre todo en el Chile del día de hoy, pero por lo menos de acuerdo a lo que hemos visto en el último tiempo, salvo obviamente lo que sucedió la semana pasada con los hechos de violencia que han ocurrido a lo largo de todo el país. ¿Eso cuánto puede llevar a afectar la economía y cómo ves este corto plazo? A ver, yo creo que tenemos una incidencia positiva muy fuerte durante el mes de diciembre de la minería. Yo creo que vamos a estar más bien cercanos a un piso más neutro. Yo estoy en torno a un 0,2, un 0,3%. Porque creo que todavía el comercio minorista sigue seriamente dañado y también el sector turismo, ¿no es cierto?, que es uno de los elementos que mayor vigor le da a la economía en esta época del año, también se ha visto fuertemente mermado en muchas ciudades del país. Por ende, todavía yo creo que hay que llamar la cautela. Creo que una muy buena noticia lo que ha pasado y siento que Chile lo podemos hacer un mejor Chile siempre y cuando sigamos manteniendo los niveles de paz social lo suficientemente viables para poder funcionar con ciertos niveles de normalidad. Bien, Alejandro Ursúa, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted por la invitación. Muy Que bien, esté muy bien. buenas Buenas tardes.